buenas tardes. Les venimos a presentar nuestra idea de proyecto de grado, que consiste en un estudio comparativo de métodos de representación de características de registros EEG y ESG orientados a la identificación de pacientes con estrés postraumático. Este trabajo estaba presentado por mi compañero Jonathan Morán y mi persona Sebastián López. Como tabla de contenido tenemos la motivación, la problemática, objetivos, justificación, estado del arte, metodología, conclusiones y referencias. Como motivación, primero, ¿qué es la salud mental? Según un estudio del DANE Colombia y la Encuesta Nacional de Salud Mental 2015, cerca del 44.7% de la población a la que le realizaron esta encuesta tenía por lo menos un síntoma relacionado a la salud mental. La salud mental es un estado de salud desde lo sociocultural en el cual un individuo se siente con bienestar emocional, psicológico y físico, siendo capaz de generar trabajos productivos y afrontar las tensiones normales de la vida. ¿Qué es el trastorno de estrés postraumático? El trastorno de estrés postraumático, que de ahora en adelante lo denominaremos TEPT, ocurre después de la exposición a un trauma intenso. ¿Qué quiere decir trauma intenso? Que ponga en riesgo tu vida. Estas situaciones amenazantes activan mecanismos de afrontamiento dados a la lucha o la huida. Según una encuesta de la Organización Mundial de la Salud del 2013, cerca del 3,6% de la población mundial tiene trastorno de estrés postraumático. La problemática, para la atención de trastornos psicológicos existen diferentes métodos para su identificación. Comúnmente en los indígenas o campesinos tienen métodos tradicionales, que sería, por ejemplo, acudir a la religión, dejar que pase el tiempo con acompañamiento y comer banano, porque el banano tiene potasio y eso puede ayudar a reducir los niveles de estrés. También mostramos algunos métodos especializados según el Ministerio de Salud en 2017, que son las intervenciones individuales o familiares, intervenciones psicosociales, intervenciones transdiagnósticas, terapia cognitiva comportamental y terapia de exposición narrativa. La problemática, el diagnóstico de trastorno de estrés postraumático comúnmente se realiza con entrevistas que involucran la experticia del especialista, pero en algunos casos puede resultar difíciles de diagnosticar por sus comorbilidades. ¿Qué es comorbilidades? Que al mismo tiempo pueden tener una o más enfermedades psicológicas. También existen instrumentos de apoyo para el diagnóstico, como entrevistas, autoinformes o test de cifrado. Sin embargo, estos involucran el juicio del paciente y la subjetividad del mismo. Con esa problemática nos surge una pregunta de investigación, que sería: ¿cómo apoyar a la identificación del trastorno de estrés postraumático a través del análisis integrando registros EEG y ESG del paciente? Esta es nuestra hipótesis, que es factible apoyar la identificación del estrés postraumático mediante el uso de técnicas de fusión temprana de datos que integren electroencefalografía EEG con datos del electrocardiograma ESG. Como objetivo general tenemos desarrollar un estudio comparativo de técnicas de aprendizaje automático para la identificación del estrés postraumático a través de características extraídas de datos ESG y EEG. Como objetivos específicos tenemos determinar un conjunto de datos apropiado con señales EEG y ESG mediante una revisión de literatura. Aplicar técnicas de extracción y selección de características dentro de la representación de datos de señales EEG y ESG orientadas a la clasificación de pacientes. Comparar modelos de aprendizaje automático multimodal empleando esquemas de fusión temprana de las características extraídas a partir del EEG y ESG. Y por último, validar el rendimiento de los modelos utilizando métricas como la precisión, RECAL, F1 Score, y determinar las características más relevantes mediante análisis de importancia en modelos multimodales. Bueno, a continuación tenemos lo que es la justificación. En la justificación tenemos 4 pilares importantes, que son la relevancia, la innovación, el aporte a la disciplina
y la viabilidad. Primero, la relevancia pues nos brinda como una solución que mejorará el tiempo de diagnóstico utilizando los sistemas de diagnóstico asistido por computador. En la innovación pues se intentará integrar las dos señales que son las EEG con las señales SG, que hasta el momento no se han encontrado o no se ha visto en el estado del arte. En el aporte a la disciplina se brindará un conjunto de características de señales EEG y SG que permiten un diagnóstico del estrés postraumático con menos costo de procesamiento, ya que serán menos señales y tendrán menos características, lo que será un costo más bajo para procesar. Y en la viabilidad, este proyecto sí es viable porque tenemos primero el conjunto de datos, que es lo más importante, conjunto de datos con las dos señales EG y SG y los equipos necesarios pues para llevar a cabo el proyecto. En el estado del arte pues tenemos los conjuntos de datos disponibles, haciendo una lectura y un análisis de todos los artículos que nos servían para nuestro proyecto, que tenían que ver con el trastorno de estrés postraumático y las señales EEG y SG, pues nos damos cuenta que encontramos en esta tabla 10 artículos, pero el que a nosotros nos sirve es el tercero, que es de Rimani y Coles del año 2018, que está en el tercer lugar, tiene un acceso abierto y este estudia a 12 pacientes, 6 pacientes con trastorno de estrés postraumático y 6 pacientes sanos, y saca señales a través de 31 canales por el método de encefalografía, que es las señales cerebrales. A continuación tenemos en el estado del arte un diagrama que hicimos pues después de leer todos los artículos o los artículos necesarios, y tenemos que lo primero que necesitamos es un actor para sacarle, o una persona, y lo primero sería sacar los datos, adquirir de datos, unos datos cerebrales. Para estos hacerles un procesamiento de datos y a ese procesamiento sacar las señales. Las señales podría ser una sola señal o varias señales distintas. Esto ya dependería del paciente o de cómo pues lo tomemos o cómo le saquemos las señales. Después de estas señales tendríamos dos opciones o dos puntos a seguir. Lo primero sería hacer una evaluación de características, o lo segundo sería hacer una selección de características. Primero nos iríamos por la parte de la evaluación de características, que lo que deberíamos de hacer es un análisis estadístico para, dependiendo de esto, poder ver si las características tienen de pronto una señal o algo que pues se caracterice de un paciente que sí está enfermo o un paciente sano. Un ejemplo breve podría ser de que la onda de las personas que están sanas sería un poco más alta o más amplia. En cambio, la onda de las personas enfermas pues sería más baja. Dependiendo ya de estas señales y estas características, pues ya podríamos llevar a cabo otros procesos que vendrían más adelante, pero serían la parte de evaluación. Y si ya nos iríamos a la selección de características, podríamos entrenar métodos que serían a partir del aprendizaje supervisado, del aprendizaje no supervisado y del aprendizaje multimodal. ¿Por qué ponemos el aprendizaje multimodal? Es porque vamos a trabajar con dos señales que, como ya lo sabemos, son las señales EEG y las SG. En la metodología, pues diseñamos aquí este diagrama. Lo primero que necesitamos hacer es la selección del dataset. Pues el dataset, como ya lo habíamos mencionado, ya lo tenemos. Ya sabemos con cuál vamos a trabajar, y es el que contiene los dos tipos de señales, las señales EEG y SG. A partir de este dataset tenemos que hacer un preprocesamiento
que sería hacer un filtrado, una segmentación y una normalización de datos. El filtrado, lo primero sería pues limpiar o sacar todas las señales ruidosas o que no nos sirvan para nuestro trabajo. En la segmentación sería dividir por grupos todas las señales o todos los datos para así tener un rango más alto y tener un porcentaje más amplio al final de nuestro código. En la normalización pues sería todos los datos ponerlos en un mismo rango, que sería de 1 para que todos los datos sean iguales. Después de este preprocesamiento, lo que vamos a hacer es una caracterización, pues sería sacar las características que serían 4, que serían las temporales, las espectrales, morfológicas o estadísticas. Estas 4 características pues nos ayudarían a hacer la caracterización y la clasificación después de eso. En la clasificación ya sería un etiquetado o una clasificación supervisada. Aquí deberíamos de hacer pues ya el etiquetado y la clasificación ya sería como entrenar un modelo, y los modelos en los que iríamos a entrenar ya serían en SVM, en Random Forest, en algoritmos bayesianos, algoritmos riemannienses o LSTM. Y en conclusiones, tendríamos pues 3 conclusiones: que el proyecto proporciona una herramienta objetiva pues que apoya a los profesionales de la salud con la detección temprana o detección rápida en el diagnóstico del estrés postraumático. La segunda sería la combinación de las 2 señales, la señal EEG y SG, que permite detectar los patrones fisiológicos más relevantes para el diagnóstico del estrés postraumático, y esto favorecería a una detección más rápida. Por último sería la propuesta, es una solución tecnológica y no invasiva y accesible que podría pues implementarse en entornos clínicos reales, ya que esto mejoraría el acceso diagnóstico y la detección temprana de esta enfermedad.